Estas imágenes muestran el momento de los bombardeos norteamericanos en suelo venezolano y cómo se vivió desde lugares vecinos, con resultados como edificios dañados, bases militares completamente destruidas y una cifra extraoficial de cerca de 40 fallecidos entre militares y civiles. Fueron algunos de los daños y de las víctimas del ataque de las fuerzas de élite estadounidense para capturar a Nicolás Maduro y su esposa. Así la noche en Venezuela era interrumpida. Primero en Caracas, epicentro de los ataques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era las 2 de la mañana, cuando cerca de 150 aeronaves sobrevolaban el cielo caraqueño. Helicópteros, drones y cazas comenzaban con los bombardeos. Horas más tarde, el líder del régimen, Nicolás Maduro, era capturado por las fuerzas estadounidenses. Así quedaron algunos edificios en la zona, destruidos tras el paso de la operación denominada Resolución Absoluta. Fue fuerte, pues caían en las montañas que bordean el Fuerte Tiuna. Y bueno, fue horrible, fue horrible. No estoy de acuerdo con eso, que vayan a invadir a Venezuela. No. Horrible, horrible. Realmente yo no había vivido eso, ese bombardeo. En las primeras horas todo era caos e incertidumbre, pero la suerte de Maduro estaba echada. La operación había sido planeada por meses. Cada detalle estaba definido al milímetro. Conocían la rutina de Maduro y la de su esposa, así como las falencias de la respuesta militar venezolana, que se vio imposibilitada de resistir ante los embates norteamericanos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, hecho perpetrado ayer sábado 3 de enero de Los Corrientes, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes. Si bien no existe un reporte oficial, serían cerca de 40 los fallecidos, entre militares y víctimas civiles, esto según fuentes anónimas del mismo gobierno venezolano, pero recogidas por medios estadounidenses. Ya escuché la explosión, escuché el silbido, y lo que sentimos fue el impacto, y cuando me levanté, ya todo estaba desboronado, todo estaba desbaratado, todo, la caja, todo. Cuando el helicóptero iba bajando, nosotros tuvimos que accionar. Nosotros defendimos la unidad, porque ellos se querían estacionar ahí en la unidad, porque si no, nos toman la unidad. Nosotros somos personas libres y vamos a hacer todo por defender a la patria. El operativo duró más de 2 horas, con bombardeos simultáneos en diferentes puntos cercanos a la capital, Caracas. Los bombardeos alcanzaron a impactar también a edificios de departamentos en zonas como Catia la Mar, que quedaron destruidos. Las imágenes satelitales muestran la destrucción en puntos de la zona militar de Fuerte Tiuna tras el ataque, edificios que desaparecieron completamente. Lo mismo se logra apreciar recorriendo las zonas urbanas cercanas a donde ocurrieron las detonaciones. Yo sentí las detonaciones en Fuerte Tiuna, en el urbanismo Simón Bolívar, sector Los Chinos, y veo las montañas llenas de fuego y escucho los helicópteros sobrevuelo, detonaciones, y salían despavoridos. Y en mi piso, el piso donde yo vivo, se escuchaban todos: ¡corre, corre, corre! Aquí somos afectados todos a nivel comercial, a nivel empresarial. Hoy día todo se paralizó. Pero podrían venir más ataques a Venezuela en el futuro. Esta posibilidad aún no se encuentra completamente descartada. Estamos listos para tener un segundo ataque y más grande en caso de ser necesario hacerlo. Asumimos que una segunda ola podría ser necesaria, pero ahora probablemente no lo sea. La primera ola, el primer ataque, fue tan efectivo que probablemente no tengamos que llevar a cabo un segundo, pero estamos preparados para una segunda ola, una ola mucho más grande.
Un supuesto segundo ataque preparado, que podría significar una muestra de poder más que una realidad, aunque el futuro de Venezuela aún es incierto. Esas son las consecuencias y daños colaterales de la llamada Operación Resolución Absoluta, que permitió capturar a Nicolás Maduro y marcó una jornada histórica, tanto para Venezuela como para el mundo. No está ya al frente Nicolás Maduro, pero lo que está claro es que el régimen chavista sigue estando en control del país. Lo veíamos en la nota, por ejemplo, uno de ellos, de los más importantes, Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, que se presentó hoy al frente de los militares, dando cuenta de que se mantiene en control de las Fuerzas Armadas. Claro, y la gran duda es, ¿van a ellos a participar de un proceso de transición a cargo de Estados Unidos, que sea administrado por Estados Unidos, como ha dicho Donald Trump, o van a mantenerse firmes y fieles al chavismo? Veamos esta nota. Leales siempre. Estás hablando del ministro de Defensa con el mayor fracaso militar en la historia del continente. Se llevó a cabo pues esta agresión militar con las consecuencias nefastas que ya conocemos. Porque es un ministro que permite que se le lleven al presidente. Es decir, ¿cuántas capas de seguridad y defensa tenía allí? ¿Cuánto era la presta operacional? ¿Cómo sacrifica a estas pobres personas con poca capacidad técnica, con poca formación y con pocos equipos que cayeron en estos bombardeos puntuales? ¡Chávez vive! Es el día después de la operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano y el día 1 de Nicolás Maduro preso en una cárcel federal en Brooklyn. El dictador ya no está en Venezuela, pero el régimen trata de reordenarse. El gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país y nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar. Suscribe la Fuerza Armada venezolana lo que uno de los poderes de ese país definía horas antes. Es la exdiputada chavista, hoy magistrada del Tribunal Supremo de Justicia del país caribeño, la que resolvía este sábado por la noche la vacancia del dictador. Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez ejerza en condición de encargada todas las atribuciones de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Tal como lo anunció el gobierno estadounidense tras la detención de Maduro, será Delcy Rodríguez quien herede el máximo cargo político de Venezuela y que de hecho ya ejerce el de la presidencia de la República. Lo que ocurrió ayer en horas de la noche es que el Tribunal Supremo de Justicia del régimen crea una nueva figura que viola lo que establece la Constitución Nacional en cuanto a la solución de una vacante absoluta del presidente de la República y crean una figura de presidente encargado por 3 meses que puede ser prorrogable, me imagino que indefinidamente. Esto simplemente para evitar lo que reza la Constitución en cuanto a que el vicepresidente asume la presidencia por un tiempo limitado de 30 días en los cuales él debe convocar a elecciones. Pero eso parece incierto. De hecho, Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, aseguró que hablar de elecciones en Venezuela sería prematuro. Que si Estados Unidos lo que hacía era tomar el poder y dárselo a la oposición venezolana, íbamos a tener por todos los siglos de los siglos la narrativa de que era un gobierno títere de los gringos. Pues bueno, ahora pareciera que el gobierno títere o que los cachorritos del imperio son Delcy Rodríguez y quienes le acompañan, que tienen ahora la obligación de transitar a una suerte de democratización del país. Liderada, aunque sin mayores certezas de éxito, aseguran analistas venezolanos, por los herederos de la dictadura de Maduro. Al remover a Nicolás Maduro, para mucha gente sale el líder, pero al final era un civil más dentro de un equipo de trabajo. Los otros 4, lo que decimos, lo que usamos como figura, es que quedan como abrazados a una granada a ver quién traiciona a quién entrega a quién. Ellos, Vladimir Padrino López, el hombre clave del ala militar del chavismo, Diosdado Cabello, ministro de Interior y sindicado por entendidos como director del aparato represor e investigado en Chile por el homicidio político de Ronald Ojeda, y los hermanos Rodríguez, Jorge, el presidente del Parlamento venezolano, y Delcy, ahora presidenta encargada. Jamás volveremos a ser esclavos. Es que jamás volveremos a ser colonia.
de ningún imperio. Que si el Cartel de los Soles, que ahora es organización terrorista, ridículos. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moros. Tono y declaraciones que causaron ruido y reacciones contundentes. Donald Trump, que ya condicionaba la permanencia del chavismo junto a su promesa de manejar Venezuela desde Washington, salía a menos de 24 horas del arresto de Maduro a rayarle la cancha a Delcy Rodríguez en una entrevista telefónica con The Atlantic. Si no hace lo correcto, tendrá un destino peor que el de Maduro. Más dudas sobre los destinos de Venezuela que certezas, pues la única hasta ahora es esta: el dictador preso en Brooklyn a puertas de enfrentar a un tribunal estadounidense por, entre otras cosas, narcoterrorismo, mientras en el norte de América del Sur, los herederos de su rastro intentan reordenar sus fuerzas sin él en el poder.